Hola, bienvenidos a Los Bronson. Este es su segundo programa de la segunda temporada, luego del éxito rotundo de la primera temporada, 9 puntos de rating. Los saludamos como siempre en la producción Carolina Omedas, hoy Camilo Aguiar representando a Globo Miami en la parte técnica. Hoy es nuestro primer programa que se transmite también en video y le vamos a tener, bueno, no es una sorpresa porque ya la vieron, porque si lo están oyendo solamente va a ser una sorpresa. Si tienen también video ya no será una sorpresa, pero para que presente a nuestra invitada que reaparece en Los Bronzos, lo voy a dejar con mi compañero y compadre y indiscutible líder de los sábados, Alonso Moleiro. El pequeño gigante de la animación, como le decían a Amador Bendayan. ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, ¿cómo están todos ustedes, amigos? Encantados de saludarlos, de recibirlos en esta entrega de Los Bronson. Hemos invitado a una colega y amiga con quien compartimos no hace pocas entregas, es Carla Angola, periodista, ella está ahorita en EBTV en Miami, ha hecho un trabajo muy importante haciendo la fuente con el sector vinculado a Washington, en el marco de la crisis venezolana, maneja información que es fundamental, es una información casi que de consumo de vanguardia y además nos fue muy bien cuando conversamos con ella en materia de vistas la entrega anterior, así que le damos la bienvenida, pues de lo más agradecido que nos vuelva a atender. Carla Angola, ¿cómo estás, Carla? Bienvenida a Los Bronson. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y estoy profundamente impresionada de que hayas dicho bien el canal en el que trabajo, Alonso. Bueno, me lo aprendí de memoria luego de haberlo escarmentado públicamente. Sí, ya creo que difícilmente me lo vuelvo a pelar. Sí, este, no, mira, Carla, es que bueno, queríamos hablar contigo otra vez, cómo estás viendo la situación desde la óptica que tienes tú allá y las fuentes hechas. Da la impresión de que lo que se está negociando en Barbados, el marco de las conversaciones entre la oposición democrática y la gente de Maduro, está en un momento como de particular intensidad, ¿no? Es lo que uno recoge. Pero yo quería como, en principio, para ir entrando en materia, pulsar tu aproximación en este momento al problema. Bueno, con respecto a Barbados, hay Uh-huh. la confirmación hasta hace pocos minutos del propio gobierno de Noruega de la continuidad de esta mesa de negociación o como quiera llamarse. Esto no se ha detenido. Muchos pensamos en algún momento que se le iba a dar una patada a la mesa, que definitivamente no había ya más salida ni más extensión a esta alternativa, pero sí, sigue siendo un planteamiento, una opción, y no solo para el gobierno de transición, sino para el mundo. Un mundo que no quiere apretar el botón, un mundo que prefiere, como la verdad la mayoría, porque enfrentar un tema de una intervención, aunque al final uno pudiera concluir, bueno, cómo se conversa con un tirano, cómo se conversa con no solo un tirano, sino con un narcotraficante criminal, ahora más que nunca corroborado por cortes del Distrito Sur de Nueva York, que acusan a Tarek El Aissami, quien fuera vicepresidente, gobernador de Aragua y bueno, ahora ministro, de ser oficialmente un hombre vinculado a estos crímenes internacionales y que además ahora es prófugo, es uno de los hombres más buscados por este país, sin importar que sea parte de un Estado, aunque no sea un Estado reconocido. Él, en teoría, es parte de un Estado. Esas cosas no pasan, no suelen ocurrir. Entonces allí también radica la gravedad de lo que está enfrentando, sí, Venezuela, pero más el régimen. Hay varias cosas sobre la mesa. Esa mesa, la conversábamos el otro día, era mucho más larga de lo que pensábamos. Es una mesa con una cantidad de opciones infinitas, aunque Venezuela no las tenga, pero el mundo sí las sigue sacando debajo de la manga y una de esas opciones es esa oferta que se le hizo a Nicolás Maduro de irse. El plazo del que se habla es antes de diciembre. No, no es porque nosotros querramos otra vez hablar de cortoplacismo, sino porque Estados Unidos dio prácticamente un término, un plazo, y es aparentemente coincidente con el plazo que tiene para estar en la presidencia de la Asamblea Nacional y en la presidencia interina el propio Juan Guaidó. Perdón, que es hasta Ahora, diciembre. Carla, en este contexto, en este tramo en particular, en esta fotografía del 2 de agosto, da la impresión de que los Estados Unidos
Es decir, aprietan y al mismo tiempo ofrecen como un nuevo ultimátum a Maduro. O sea, uno lo escucha a la boca de Bolton. La cosa sería ver, porque ya a Maduro le han dado varios ultimátums y termina como, Así bueno, es. pasa la hora del ultimátum y se va y el hombre sigue ahí. Sí, tienes toda la razón, porque además estamos corriendo un peligro. Hay varias cosas que no podemos olvidar. Que yo entiendo que como han pasado 6 meses, y es verdad lo que tú puntualizas, se han hecho ofertas que parecieran tener un plazo y después cuando pasa el plazo o cuando no se cumple la exigencia que se le hizo al régimen, entonces como que todo sigue en marcha y el régimen sigue estando en el control del país. Pero no nos podemos olvidar que estamos hablando con la primera potencia del mundo. A veces nosotros, como somos los venezolanos, como esto ya es parte de nuestra cotidianidad, ver a Bolton, a Donald Trump, o ver al propio Mike Pence hablando de nosotros, entonces ya empiezan estas modas en las redes sociales, puro bla bla, esto más de lo mismo, no va a ocurrir nada. Estamos hablando de la primera potencia del mundo. Eso no se nos puede olvidar, porque esta es la gente que acaba de sacar del juego al hijo de Bin Laden, por ejemplo. Entonces, y que sacó del juego en su momento el propio Bin Laden, las operaciones que se han hecho contra Pablo Escobar. Es decir, aquí Venezuela corre un riesgo tremendo de seguir perdiendo almas que no van a estar allí por una libertad por la cual estamos peleando. Esa es nuestra gran tragedia que la tenemos que enfrentar cada 20 minutos que se muere un venezolano. Pero el régimen está enfrentando un peligro terrible. Primero porque muchos de ellos ya no tienen salvación de no enfrentarse o de esquivar estar sentados en el banquillo de acusados de la justicia internacional. De eso ya no se van a poder escapar. Lo que van a poder hacer es negociar para vender a sus compinches, a los otros abyectos o a los otros secuaces para reducir la pena, pero ellos no tienen la salvación. Incluso me decía un especialista en estos días de Washington, experto en temas de seguridad, que están corriendo un riesgo incluso para sus propias vidas, porque justamente los precedentes que estábamos citando. Entonces, estamos en un momento peligroso. Para los venezolanos nunca ha dejado de serlo, pero en este momento en particular es un momento muy peligroso y riesgoso para el propio régimen. Esa oferta que le está haciendo Estados Unidos no es cualquier cosa, no es más de lo mismo. Prácticamente les están recordando que todavía pueden salir, hay una salida, todavía hay una salida para ellos que no les ponga en riesgo su integridad física y todavía hay esa opción. Una oferta que tiene unas garantías, que tiene otra que es la no persecución, no sabemos en profundidad qué más establece esa oferta que se les hizo, pero la tienen allí. Y bueno, veremos si Estados Unidos deja pasar el tiempo, deja pasar entonces este nuevo plazo que le ha dado el régimen y si no hay nuevas consecuencias. Pero no podemos sacarnos de la cabeza que no estamos hablando con cualquier nación del mundo. No, de acuerdo. Varios temas que quisiéramos, bueno, ver si nos da tiempo de tratar, porque aunque muchas personas no lo opinen, no opinan que sea así, están pasando muchas cosas y ya a otra velocidad. Hay que asumirlo que internacionalmente todo se está moviendo mucho más rápido, aunque pareciera que están unas personas sentadas negociando, mientras tanto se están moviendo todos los países y todas las relaciones internacionales. Lo primero es, ¿qué te parece? Y si tienes algún conocimiento, ¿por qué esta denuncia contra Tarek El Aissami apareció como de pronto y en medio de la negociación? No parece casual. No. El personaje de Christopher Figuera, aparece este señor, declara en todos los medios y bueno, claro, él dice que él nunca sabía que se torturaba y cuando supo, entonces se vino. Pero también parece como, no me parece tampoco casual en el momento que aparece. Y bueno, después te tengo otra pregunta, pero no la voy a mezclar con esto porque ya tiene que ver con más de gente nuestra. Bueno, y lo último que te quería decir es que te vi en la entrevista con César Miguel, que fue como de personalidad y estuvo súper fino. Ya eres oficialmente la tercera Bronson. ¡Qué lindo! ¡Qué generoso! Muchísimas gracias. Yo la disfruté muchísimo, por cierto. Y ya se me olvidó tu pregunta. No vale, mentira. Déjame hacer un recuento. Fíjate, Tarek El Aissami. Esto a veces parece que coincide y a veces no lo es. Recuerda que en este país hay separación de poderes, es decir, este hombre tiene un proceso en marcha en tribunales. Cuando tú hablas del Departamento de Justicia, cuando hablas del ICE, cuando hablas del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro,
puede haber cierta coordinación entre el Departamento de Estado, perdón, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Pero si tú hablas de un tribunal, de una corte, ya eso es otro escenario en el que no hay ningún tipo de conexión. Esa es la maravilla de la democracia, obvio, ¿no? Y de la independencia de poderes. Entonces, tú puedes tener en marcha una calificación como Estado, una calificación política asociada como Departamento de Estado o Departamento de Seguridad Nacional a Tarek El Aissami como un hombre con conexiones con el tráfico, pero con el narcotráfico internacional. Pero cuando ya un tribunal, con todas las pruebas que eso necesita, porque este país ni siquiera emite un calificativo y tampoco procesa a nadie, sino está todo un expediente muy sustentado como para llegar a esas conclusiones. Y entonces creo que más bien coincide que una investigación que tiene muchos años ya, recuerda que en 2017 él fue formalmente acusado de estos crímenes. Entonces ya él era un hombre acusado, pero ahora lo que hacen los departamentos es comenzar a hacer un trámite internacional para que no solo nos quede claro lo que todos sospechábamos, que era un hombre vinculado a terrorismo internacional y a narcotráfico, por ahora oficialmente solo narcotráfico, sino que ya hay un movimiento y un pedimento formal que se va a tramitar ante Interpol para que él sea casado, pues, para decirlo coloquialmente. Es decir, no es que él va a estar por el mundo, ni siquiera dentro de Venezuela, y esto es muy importante que lo sepan, es decir, puede la comunidad policial y la comunidad de inteligencia hacer un operativo más ahora, cuando Nicolás Maduro sí tiene el control de cuerpos de seguridad todavía, o no sabemos en verdad en qué porcentaje, pero Juan Guaidó es el presidente interino, es decir, Juan Guaidó puede hacer, no recuerdo el término exacto legal, pero él puede hacer un exhorto a Estados Unidos para que lo vayan a buscar. Y he conversado con varias personas, funcionarios vinculados al tema de inteligencia, y me dicen que se puede hacer una emboscada. Eso ha pasado en otros lugares del mundo en los que tampoco hay una relación cordial con el que en ese momento está controlando el país. Entonces, sí hay maneras. Ahora, la decisión siempre va a estar en las manos de Estados Unidos, si lo creen conveniente, si le dan una oportunidad a este tema de los diálogos. Pero todo lo que hace es presionar. Todo esto lo que ha hecho es decirnos que, por ejemplo, con Tarek El Aissami no hay oportunidad de negociar nada en este momento desde el punto de vista político. Él puede negociar ahora, tener una condena menor si aporta información. Y fíjate que con las sanciones o la revocación de visa a este Hernández Dala y a otro de los militares, pero sobre todo en el caso de Dala, yo cuando preguntaba incluso al propio Figuera sobre Dala, me parecía que no querían hablar de él, porque mi sospecha es que se estaba intentando llegar a algún tipo de convenio con él, o que entregara información, o que se convirtiera en otro Figuera, y al ver esta decisión de hoy me parece que eso no funcionó. Entonces siempre el mensaje es, tienen todavía la puerta abierta para aportar datos, para ponerse de lo que ellos llaman del lado correcto, para apoyar a Juan Guaidó, para sumar más datos al expediente, para ratificar lo que todos nosotros hemos estado denunciando durante 20 años, pero si viene desde adentro es mucho más contundente, pero si no, vienen las consecuencias de inmediato. Claro. Y en el caso de Tarek El Aissami no tiene ninguna alternativa más, solo frente a la corte alegar a algo o aportar la información a este país sensible para seguir culpando a otros. Claro, hay un elemento ahí que le suma bastante presión a un escenario en el cual pues lo fundamental no se ve, no está a la vista de la opinión pública, pero donde parece haber un marco de intensas conversaciones con ofertas de todo tipo, ¿no? Pero claro que tiene, y en la historia misma del gobierno y el Estado venezolano, un tipo que ha ocupado tan altas posiciones, haya sido acusado de esta manera tan clara. Estados Unidos habitualmente siempre da esa imagen de que tiene los pelos en la mano cuando levantan las acusaciones. Hay que recordar además que Tarek El Aissami fue ministro del Interior y de Justicia de Hugo Chávez sus 4 o 5 años, de los pocos que le duró largo tiempo, tuvo poder incluso para crear la Policía Nacional entera, ¿no? Hay una cosa, Carla, el tema de las sanciones, porque se ha dicho que, bueno, que las sanciones han tenido un límite, que ya se sancionó todo lo posible, pero cuando eso se afirma aparece como nuevas posibilidades, y en este caso se está llegando pues al entorno más íntimo del presidente Maduro, ¿no? O sea, que parece haber como una especie de nueva generación de sanciones. Sí. Nosotros, lo que pasa es que, claro, uno es el análisis que podemos hacer nosotros, me refiero a nosotros aquí en el exilio, y otra,
la premura que tienen los venezolanos dentro del país. Mira, cada vez es más desesperada la reacción en redes sociales, cada vez es más estresante para quienes intentamos compartir información, para que el público entienda la trascendencia que eso tiene y cómo aporta. Es decir, nosotros podemos ser racionales desde aquí, pero ya no le podemos pedir a los venezolanos que lo sean. El venezolano solo quiere oír que Maduro se fue. Esa es la verdad. Ya estamos en un punto de lo más básico, porque es que hasta lo más básico le falta a los venezolanos ahora. Entonces, no me vendas nada más, no me expliques que este camino tortuoso va a llevarnos hasta esa libertad. Háblame de una vez de la libertad. Y así es muy difícil, porque perdona que esté mezclando las cosas, pero es que aclarar esto es fundamental. Si los venezolanos, por ese desespero absolutamente comprensible, porque ellos están viviendo una emergencia de hora en hora, es decir, de cada hora, de cada minuto de sus vidas, ya se trata de sobrevivir. Si los venezolanos creen que cada cosa que se anuncia no tiene sentido, no tiene fundamento, no sirve para nada, es solo una promesa vacía más, si nosotros dejamos de creer en todos, si desconfiamos de cualquiera, si sentimos sospecha de cada actor, no importa que no sea político, periodista, incluso familia, cualquiera que nos venga a dar un racionamiento medianamente lógico de los escenarios que tenemos, es verdad que no estaremos nunca bien, nunca iremos bien, nunca vamos a ir bien hasta que Maduro nos salga del poder, no solo Maduro, sino todo el sistema, pero jamás terminaremos de avanzar si nosotros desconfiamos de todo. Entonces, tenemos que, yo no sé cómo decirlo, si es sensatez o racionalidad o madurez, una que es muy difícil en este momento de representar y de digerir y de internalizar, pero si nosotros no estamos a la altura de este momento con el sacrificio que eso implica, y es la aceptación de que esto no es rápido, y además la aceptación también de ver nuestros pequeños o medianos triunfos en cada uno de esos anuncios que se hagan. Maduro no está en la misma posición de hace 6 meses, ni siquiera del mes pasado. Sus hijos o sus hijastros en este momento saben que van a pagar con cárcel, tarde o temprano, es decir, todos ellos van a enfrentarse con la justicia, que eso es verdad que en lo inmediato no nos aleja al monstruo que somete y secuestra al país, es cierto, pero eso no pasaba antes, ese escenario no lo teníamos antes. Entonces, todo esto, ¿en qué se convierte? En una presión constante. Si nosotros nos ponemos a ver, es que siempre están hablando y hablando y hablando, justamente, gracias a Dios. Preocupémonos cuando no haya ninguna decisión que se tome, cuando no haya ningún vocero en este país que es el más entusiasta, entre comillas, en ayudarnos y en socorrernos. Cuando haya silencio, aunque a veces están trabajando también detrás de las cortinas, cuando haya silencios y cuando ya nadie les interese en nuestro caso, allí es cuando deberíamos empezar a preocuparnos. Ahora, no todo indica, Carla, asistirnos. Sí, todo indica que hay presión. La información que uno recoge acá interna, puertas adentro, es que hay presión en las Fuerzas Armadas para llevar a Maduro a conversar, pues, y uno a veces incluso algunos portales que han estado como muy vinculados al desarrollo de las noticias. Vamos a nombrar uno, que al navío está recogiendo mucha información, el de Juan Carlos Zapata, donde habla de como de un punto de intensidad en las conversaciones, pero también está el tema de las zonas de influencia. Pues Diosdado Cabello, quien habitualmente pues, es el que desde su programa tumba cualquier perspectiva de acuerdo, declaraba antes de ayer que él creía, que él acompañaba el proceso de diálogo. A mí me llamó la atención ese tema. Yo no sé si tú recuerdas eso, Emilio, si llegaste a verlo. Sí, cómo no. Y también me llama la atención, pero cuando ese señor habla, eso no viene suelto de un plan. Ahí ya van a... Puede haber algo más, que es un poco la pregunta que yo me hacía, pues, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esa pregunta, no sé si Carla tiene alguna información, pero es muy difícil descifrar porque ahora aparece apoyando las conversaciones. También yo quería preguntar... Decían de Hernández Dala, que no se le nombraba porque había ciertos acercamientos, de lo mismo se dice de Diosdado. Fíjate que casi nadie habla de él. Hay ciertas investigaciones en tribunales, incluso aquí en los Estados Unidos, sin duda contra él, pero
pero como que no ha terminado de concretarse o no hay una furia más allá de la pública que ha demostrado el senador Marco Rubio de compararlo con Pablo Escobar, o con el Chapo, mejor dicho. Pero no hay ninguna, digamos que una persona tan visible como parte del régimen, tú dirías, él es el primero al que hay que apuntar, y fíjate que no. Entonces todo eso indica que hay un trabajo detrás, que hasta un hombre como él querría conversar con Estados Unidos. Claro, pero también cuando están tan arriba tienen muchos pisos, o sea, hay que recorrer muchos pisos para llegar hasta ahí, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Nosotros en el programa normalmente nos referimos a este grupo de opinadores profesionales que están en las redes, que se hacen llamar o se les llaman los guerreros del teclado. Ellos no les disgusta para nada ese nombre, quienes mientras más se le pide que tengan paciencia, que busquen el centro, parece que se radicalizan más. Ahora hay un hilo gigantesco de conversaciones sobre unas acusaciones que se le están haciendo a Carlos Vecchio y, Ujú. y realmente lo que a mí más me sorprende es cómo se desarrolla toda una línea editorial que dura 10 días, que tiene miles de tweets con una información que nadie ha confirmado, nadie ha corroborado, nadie conoce la fuente y empiezan unas especulaciones y a unir puntos que tú dices, bueno, eh, exactamente cómo se une este punto con este otro. Claro, No, todo eso se une. Todo tiene un propósito. Mira, y yo no tengo ninguna confirmación de lo que voy a decir, pero no todo eso viene del chavismo. Eso no viene solo del G2 ni de los rusos, que son muy astutos y que crean campañas y matrices, y entonces también informaciones infundadas como para que todos empecemos a dudar, sino también de nuestras propias filas. Porque imagínate, a algunos habrá a quienes les interese que Guaidó fracase porque ellos podrían tener una oportunidad. Eso es así y lo tenemos que aceptar, y además tenemos que aceptar, añadido a eso, que esa es una de las principales razones por las cuales nosotros no hemos superado esta etapa. Porque entonces si nosotros no podemos actuar como un bloque, aun cuando tengamos diferencias de criterios ideológicas, y aun cuando algunos digan que todos nuestros partidos son socialistas, y entonces que eso aleja a Estados Unidos, desde el punto de vista de los valores, porque no están tan convencidos de volverle a dar a otro socialista la oportunidad de gobernar a Venezuela. Todas estas cosas que también se implementan y que además han coincidido con la campaña de Estados Unidos, pues Estados Unidos y el presidente Donald Trump están diciéndole no al socialismo, justamente por lo que representan muchos demócratas, es un ala un poco más radical. Pero entonces, como tenemos socialdemocracia y partidos que por lo general han sido partidos de izquierda o de centroizquierda en Venezuela, entonces es como la perfecta tierra como para que germinen todas estas matrices. Y quienes dicen no representar esas ideas, entonces se aprovechan de ahí para mostrarse como los únicos posibles salvadores de este conflicto. Creo que hay un poco de envidia, creo que hay un poco de egoísmo, hay un poco de interés personal, todavía tenemos Ambiciones. la oposición a quienes quieren buscar algo, una ganancia individual en todo esto, y eso es muy, muy triste porque son capaces de embarrar, incluso intentar embarrar la imagen de quienes han trabajado por esto y que han ayudado a construir la narrativa que tenemos hoy en países como Estados Unidos y en el mundo. El mundo está mucho más consciente de lo que nos pasa y más dispuesto a ayudar que antes, pero todavía no está totalmente dispuesto. Y si nosotros obstaculizamos esto con peleas internas, estas reyertas que no conducen a nada, sino a desviarnos de la atención del verdadero enemigo, que es Nicolás Maduro, ¿tú te has dado cuenta que no hay ninguna campaña contra Maduro similar? Pero hay No la campañas hay. contra... Y además, Carla, en ambos extremos, los sectores más hipermoderados y los radicales, que hay visiones antitéticas del problema, parecen encontrarse en la causa de buscarle flancos a Guaidó. Y Guaidó, hay que recordar una cosa que olvidan incluso los protagonistas y los propios políticos. Guaidó no es que sea el líder de moda o el que esté alto en las encuestas o el líder de este verano o es de voluntad popular o no. Guaidó es el presidente de la República nombrado en un procedimiento del único poder constituido que tiene, digamos, legitimidad, que es la Asamblea Nacional. Con eso sería suficiente, más allá de que no tenga poder,
cosa que sabemos, hay que interpretar correctamente. Eso quiere decir, no le podemos pedir cosas que no puede cumplir porque está en una pugna para llegar al poder. No, bueno, Pero sí tiene poder y creo que cada vez tiene más. No tiene el poder absoluto, pero ya en bueno, este pero momento no, creo que el chavismo no lo tiene cierto, tampoco. pero no tiene poder interno, puedes decir, no puede tomar decisiones. Es que a veces uno se encuentra en las redes de debate de gente que te dice, pero bueno, no es el presidente, y entonces lo responsabilizan de esto y aquello, y al final Guaidó es el presidente, es decir, por eso habla uno de, claro que tienes que escrutarlo y hacerle seguimiento, pero también tienes que obrar con responsabilidad, pues, porque lo que es una operación hecha para diferenciarse y captar gente desesperada. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo del programa, de hecho se nos acabó, nos pasamos un poquito, siempre nos pasa esto cuando estamos hablando con Carla, porque siempre dice cosas muy interesantes, muy inteligentes, tiene mucha información, es amiga nuestra y es burda de simpática. Además, hoy hicimos poquitos chistes. Pero, ¿viste los echones que hemos estado todo el día Hemos con estos estado, invitados que tenemos? Sí. absolutamente Ajá. bragging, se dice aquí, ¿no? Estamos Sí. echándonosla. Bueno, da tú los agradecimientos, que tú eres el campeón. Bueno, Por favor, sí, señor. Bueno, comenzando, por supuesto, Carla, gracias por habernos acompañado, por haber compartido esta información súper importante. Ojalá podamos repetirlo muy pronto. Aquí estuvo en la producción de este espacio, como siempre, Carolina Omedas, y acompañándolos con los Bronson, pues Emilio Suárez, quien les habla, Alonso Moleiro. Emilio, vamos a estar la semana que viene soltando otro capítulo con todas las noticias y todos los comentarios que podamos tener para ustedes. Campeones en sintonía. Carla, por favor, nuestro público es tuyo para tu despedida. Así es. Bueno, uno nunca se despide de los venezolanos, jamás. El otro día me preguntaban, ¿tú volverías a Venezuela? Y yo les decía, no, es que yo nunca me fui. Yo nunca me fui, 24/7 para ella y siempre va a ser así, aunque mi cuerpo no esté ahí. Gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti, Carla. Muy contento de que nos hayas acompañado. Yo también.